Lección 1. Solicitud de asistencia. Hola Anna, necesito ayuda para completar este formulario en la recepción. ¿Me podrías ayudar? Hola John, claro, estaré encantado de ayudarte. ¿Cuál parece ser el problema? Bueno, no estoy seguro de algunas secciones de este formulario. ¿Puedes guiarme a través de él? Por supuesto. Empecemos por la primera sección. Solicita tu información personal. Introduzca su nombre completo, fecha de nacimiento y dirección. Vale, lo tengo. Ahora, la siguiente sección trata sobre los detalles de contacto de emergencia. ¿Qué debo escribir aquí? Debe proporcionar el nombre, la relación y el número de contacto de una persona a la que pueda contactar en caso de emergencia. Por lo general, es un familiar o un amigo cercano. Gracias. Lo he rellenado. Ahora, hay una sección que pregunta por el motivo de mi visita. ¿Debo mencionarlo brevemente? Sí, solo tienes que dar una breve descripción del motivo de tu visita, como una reunión de negocios, unas vacaciones o una cita médica. Perfecto, he completado esa parte. Ahora veo una sección para comentarios adicionales. ¿Tengo que escribir algo aquí? Es opcional, pero si tienes alguna solicitud especial o información específica que quieras incluir, puedes escribirla allí. Está bien, lo haré ahora mismo. Por último, hay una caja de firmas en la parte inferior. ¿Debo firmarlo ahora? No. Tendrás que firmarlo en persona en la recepción. Por ahora, esto es solo un marcador de posición. Ya veo. Muchas gracias por tu ayuda. Te lo agradezco de verdad. De nada. Me alegro de haber podido ayudarlo. Avísame si hay algo más con lo que necesites ayuda. Claro que lo haré. Gracias de nuevo. Que tengas un buen día. Lección 2. Explorando las clases de cocina. Hola Anna, ¿alguna vez has tomado clases de cocina? Estoy interesado en aprender algunas recetas nuevas. Hola. Sí, he tomado algunas clases de cocina y fueron muy divertidas. Hay muchas opciones disponibles. ¿Qué tipo de cocina le interesa? Estoy abierto a probar diferentes tipos de cocina, pero siempre he querido aprender a cocinar platos italianos. ¿Conoces alguna buena clase de cocina italiana? Absolutamente. Hay una popular escuela de cocina en el centro que ofrece clases de cocina italiana. Enseñan técnicas tradicionales de elaboración de pasta y deliciosas salsas. Eso suena fantástico. Me encantan los platos de pasta. ¿Puedes contarme más sobre las clases? ¿Cuánto suelen durar? Las clases suelen durar entre 2 y 3 horas. Durante ese tiempo, aprenderás a preparar una comida italiana completa desde cero, que incluye aperitivos, platos principales y postres. Eso es genial, me entusiasma aprender. ¿Las clases son adecuadas para principiantes como yo? Sí, lo son. Las clases están diseñadas para todos los niveles de habilidad, por lo que incluso si eres principiante, te sentirás cómodo y aprenderás a tu propio ritmo.
Eso es tranquilizador. ¿Cuánto suelen costar estas clases? Quiero asegurarme de que se ajusta a mi presupuesto. El costo varía según la clase y la escuela. Sin embargo, en promedio, puedes esperar pagar entre $50 y $100 por clase, incluidos todos los ingredientes y materiales. Eso es razonable teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos que obtendré. ¿Hay un requisito de edad mínima para estas clases de cocina? La mayoría de las escuelas de cocina tienen un requisito de edad mínima de 16 o 18 años, pero es mejor consultar con la escuela específica que te interesa para asegurarte. Está bien, lo haré. Gracias por la información. Tengo muchas ganas de inscribirme en una clase de cocina italiana. Lección 3. Prepárate para los días de lluvia. Hola Anna, escuché que el pronóstico del tiempo para mañana predice lluvia. ¿Qué debo hacer si tengo planes para salir al aire libre? Hola John. Si se espera que llueva, es aconsejable llevar un impermeable ligero o un paraguas. De esa manera, te mantendrás seco y disfrutarás de tus actividades. Esa es una buena idea. Me aseguraré de llevar un paraguas en mi bolso. ¿Debo usar también zapatos impermeables? Sería una buena idea, especialmente si vas a caminar mucho. Los zapatos impermeables mantendrán los pies secos y evitarán las molestias. Un gran consejo. ¿Qué pasa con la protección de mi teléfono y otros aparatos electrónicos para que no se mojen? Puedes usar una funda impermeable o una bolsa de plástico para proteger tu teléfono de los daños causados por el agua. Siempre es mejor prevenir que curar. Eso es inteligente. Buscaré una funda impermeable o usaré una bolsa de plástico para mantener mi teléfono seco. ¿Hay alguna otra precaución que deba tomar? Sí, es una buena idea comprobar el pronóstico del tiempo con regularidad, especialmente si tienes planes para actividades al aire libre. De esa manera, puedes estar preparado con antelación. Eso tiene sentido. Estaré atento a las actualizaciones meteorológicas para mantenerme informado. ¿Hay algo más que deba considerar? Otra cosa a tener en cuenta es dedicar más tiempo al trabajo o al viaje si está lloviendo. El tráfico puede ser más pesado y el transporte público puede ser más lento. Lo tendré en cuenta y planificaré en consecuencia. Gracias por los útiles consejos. Te lo agradezco. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que estar preparado te garantizará una experiencia agradable, llueva o truene. Absolutamente. Gracias de nuevo. Me aseguraré de seguir tus consejos y prepararme para los días de lluvia. Lección 4. Aumentar la productividad. Hola Anna, he notado que la productividad general de nuestro equipo ha aumentado recientemente. Eso es maravilloso. ¿Tiene algún consejo para alguien que busca mejorar su productividad? Hola John. Por supuesto, tengo algunos consejos que pueden ayudar. En primer lugar, es importante priorizar las tareas y crear una lista de tareas pendientes. De esta forma, puedes concentrarte primero en las tareas más importantes y urgentes. Parece una buena estrategia. Empezaré a organizar mis tareas y a crear una lista de tareas pendientes. ¿Qué más puedo hacer para ser más productivo? Otro consejo útil es minimizar las distracciones.
Desactiva las notificaciones de tu teléfono o computadora y busca un entorno de trabajo tranquilo en el que puedas concentrarte sin interrupciones. Eso tiene sentido. Me aseguraré de eliminar las distracciones y de crear un entorno de trabajo centrado. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, tomar descansos regulares es esencial para mantener la productividad. Los descansos breves pueden ayudar a refrescar la mente y prevenir el agotamiento. Intenta incorporar estiramientos rápidos o caminatas en tu rutina. Ahora veo la importancia de los descansos. Programaré descansos cortos con regularidad para recargar energías y evitar sentirme abrumado. ¿Recomiendas alguna técnica específica de gestión del tiempo? Una técnica eficaz es la técnica Pomodoro. Implica trabajar durante un periodo concentrado de 25 minutos, seguido de un descanso de 5 minutos. Después de 4 ciclos, tómese un descanso más largo. Ayuda a mantener la concentración y la productividad. La técnica Pomodoro suena interesante. La probaré y veré cómo mejora mi productividad. Gracias por compartir estos valiosos consejos. De nada. Me alegra que los consejos te hayan resultado útiles. Recuerda que la productividad consiste en encontrar lo que mejor funcione para ti y en crear una rutina que se adapte a tus necesidades. Absolutamente. Experimentaré con estas estrategias y encontraré mi propia rutina de productividad. Gracias de nuevo por tu orientación. Es un placer. Le deseo una mayor productividad y éxito en sus esfuerzos. Gracias. Que tengas un día productivo por delante. Lección 5. Perseverancia musical. Hola Anna, he estado pensando en aprender a tocar un instrumento musical. ¿Tienes algún consejo sobre cómo empezar? Hola John. Es una gran idea. Te sugiero que comiences con un instrumento que te interese y que lo practiques con regularidad. La constancia es clave a la hora de aprender cualquier habilidad nueva. Ya veo. Por lo tanto, todo es cuestión de perseverancia. Me aseguraré de reservar un tiempo dedicado a la práctica todos los días. ¿Debo empezar con canciones fáciles? Absolutamente. Comenzar con canciones fáciles puede ayudarte a desarrollar tu confianza y a mejorar gradualmente tus habilidades. Es importante disfrutar del proceso y no desanimarse ante los desafíos. Es un buen argumento. Buscaré algunas canciones aptas para principiantes para practicar y divertirme a lo largo del camino. ¿Hay algún recurso o método específico que recomiendes? Hay muchos tutoriales y recursos en línea disponibles para principiantes. YouTube es una gran plataforma para encontrar vídeos instructivos y aprender a tu propio ritmo. También puedes considerar la posibilidad de tomar clases con un profesor cualificado. YouTube parece una opción cómoda. Exploraré los tutoriales y encontraré un profesor adecuado si es necesario. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Sí, sé paciente contigo mismo. Aprender a tocar un instrumento musical requiere tiempo y esfuerzo. Celebra tu progreso, por pequeño que sea, y no te compares con los demás. Todos aprenden a su propio ritmo. Recordaré ser paciente y concentrarme en mi propio progreso. Es importante no compararme con los demás. Gracias por el valioso consejo. De nada. Recuerda que el proceso de aprender a tocar un instrumento musical es gratificante.
Acepta los desafíos y disfruta del proceso. Lo haré. Tengo ganas de empezar este viaje musical y ver hasta dónde puedo llegar. Gracias de nuevo por tu orientación. Es un placer para mí. Le deseo alegría y éxito en sus esfuerzos musicales. Gracias. Seguiré practicando y perseveraré. Que tengas un día maravilloso. Lección 6. Desarrollar la resistencia y el tono muscular. Hola Anna. He estado haciendo ejercicio con regularidad y he notado una mejora significativa en mi resistencia y tono muscular. Eso es increíble. ¿Has hecho algún cambio en tu rutina de ejercicios últimamente? Hola John. Es genial escuchar eso. Sí, he estado incorporando más ejercicios de entrenamiento de fuerza en mi rutina. Me ha ayudado a desarrollar el tono muscular y aumentar mi fuerza general. El entrenamiento de fuerza parece efectivo. También consideraré añadirlo a mis entrenamientos. ¿Algún ejercicio específico que recomiendes para desarrollar el tono muscular? Los ejercicios compuestos como las sentadillas, el peso muerto y las flexiones son excelentes para trabajar en múltiples grupos musculares y desarrollar el tono muscular general. También proporcionan un excelente entrenamiento para todo el cuerpo. Definitivamente voy a probar esos ejercicios. Es bueno saber que se dirigen a múltiples grupos musculares. ¿Qué pasa con la mejora de la resistencia? ¿Alguna sugerencia para eso? Los ejercicios cardiovasculares como correr, andar en bicicleta o nadar son excelentes para mejorar la resistencia. El entrenamiento en intervalos de alta intensidad, HIIT, también puede ser eficaz para aumentar la resistencia. Me gusta correr, así que seguiré haciéndolo para mejorar mi resistencia. También estudiaré la posibilidad de incorporar los entrenamientos HIIT como un desafío adicional. ¿Hay algo más que deba considerar? Es importante tener una dieta balanceada que proporcione suficientes nutrientes y respalde tus objetivos de acondicionamiento físico. Mantente hidratado y asegúrate de consumir suficiente proteína para ayudar a la recuperación y el crecimiento muscular. Prestaré más atención a mi dieta y me aseguraré de obtener los nutrientes necesarios. La hidratación y la ingesta de proteínas son factores cruciales a tener en cuenta. Gracias por el recordatorio. De nada. Recuerda que la constancia es clave para mantener la resistencia y el tono muscular. Sigan con el buen trabajo y seguirán viendo avances. Absolutamente. Seré constante y seguiré esforzándome. Gracias de nuevo por tu consejo y aliento. Es un placer para mí. Le deseo un éxito continuo en su viaje de acondicionamiento físico. Gracias. Que tengas un día fantástico y que sigas con el gran trabajo. Lección 7. Compra de autos. Hola Anna, estoy planeando un viaje y necesito un auto. ¿Tienes alguna sugerencia sobre el tipo de coche que debo buscar? Hola John. Es emocionante. El tipo de automóvil que debe buscar depende de sus necesidades específicas. ¿Buscas algo compacto y que ahorre combustible o una opción más espaciosa y cómoda? Creo que necesitaré algo espacioso ya que viajaré con un grupo. La comodidad también es importante para viajes largos. ¿Alguna recomendación para un coche espacioso y cómodo? Los SUV o minivan son generalmente buenas opciones en cuanto a amplitud y comodidad. Tienen amplios asientos y espacio de carga,
lo que los hace ideales para viajes en grupo. También puedes considerar alquilar uno si no lo necesitas a largo plazo. Me parece una buena idea. Exploraré los SUV y minivans y compararé sus características y opciones de alquiler. ¿Recomiendas alguna marca o modelo específico? Algunas marcas de SUV populares y confiables incluyen Toyota, Honda y Ford. Modelos como el Toyota RAV4, el Honda CR-V y el Ford Explorer son conocidos por su amplitud y comodidad. Es un buen punto de partida para tu investigación. Tomaré nota de esas marcas y modelos. También leeré las reseñas y compararé precios para tomar una decisión informada. ¿Hay algo más que deba considerar? Otros factores a tener en cuenta son la eficiencia del combustible, las características de seguridad y los costos de mantenimiento. También es una buena idea hacer una prueba de manejo del auto antes de tomar la decisión final para asegurarte de que cumple con tus expectativas. Tendré en cuenta esos factores durante mi investigación y pruebas de manejo. La seguridad y la eficiencia del combustible son sin duda consideraciones importantes. Gracias por el consejo. De nada. Espero que encuentres el auto perfecto para tu viaje. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Te lo agradezco. Definitivamente me pondré en contacto con usted si necesito más ayuda. Gracias de nuevo por tu ayuda. Es un placer para mí. Mucha suerte con la búsqueda de tu coche y que tengas un viaje fantástico. Gracias. Cuídate y que tengas un día maravilloso. Lección 8. Espacios al aire libre que admiten mascotas. Hola Anna, he estado pensando en llevar a mi perro a algunos espacios al aire libre. ¿Conoces algún lugar donde los perros sean bienvenidos y puedan pasar un buen rato? Hola John. Absolutamente. Hay muchos espacios al aire libre que admiten mascotas donde su perro puede disfrutar del aire fresco y hacer ejercicio. ¿Has considerado visitar un parque para perros? Los parques para perros parecen una gran idea. Creo que a mi perro le encantaría socializar y jugar con otros perros. ¿Hay algún parque para perros específico que recomiendes? Según tu ubicación, es posible que haya varios parques para perros cerca. Lo mejor es que consultes el sitio web de parques y recreación de tu área local o ciudad para obtener una lista de los parques que admiten perros en tu área. Es una buena sugerencia. Investigaré un poco y descubriré los parques para perros más cercanos a donde vivo. Además de los parques para perros, ¿hay otros espacios al aire libre que admitan mascotas? Muchas rutas de senderismo y reservas naturales permiten perros con correa. Puede ser una excelente manera de explorar la naturaleza mientras pasas tiempo de calidad con tu amigo peludo. Solo asegúrate de seguir las reglas o regulaciones específicas vigentes. Eso suena fantástico. Disfruto del senderismo, así que llevar a mi perro sería una experiencia maravillosa. Buscaré algunas rutas de senderismo que admitan perros en mi área. Gracias por la sugerencia. De nada. Estoy seguro de que tu perro estará encantado de explorar nuevos senderos contigo. Recuerda llevar agua y bolsas de basura para limpiar los desechos de tu mascota mientras esté en los senderos. Absolutamente. La hidratación y la limpieza son factores importantes a tener en cuenta. Me aseguraré de empacar lo esencial. ¿Algún otro consejo para visitar espacios al aire libre con perros? Siempre es una buena idea comprobar si hay reglas o restricciones específicas en los espacios al aire libre que planeas visitar.
Esto garantiza una experiencia segura y agradable tanto para ti como para tu perro. Definitivamente lo tendré en cuenta. La seguridad es una prioridad absoluta. Gracias por los útiles consejos. Me emociona empezar a explorar estos espacios al aire libre que admiten mascotas. Eres muy bienvenido. Pasa un buen rato explorando con tu amigo peludo. Disfruta del aire libre. Gracias. Cuídate y que tengas un día fantástico. Lección 9. Decoración del hogar junto al lago. Hola Anna, ¿has comprado una casa en el lago? Hola John. Sí, lo hicimos. Es una hermosa casa junto al lago con impresionantes vistas. Eso suena increíble. Siempre quise tener un lugar cerca del agua. ¿Cómo planeas decorar tu casa junto al lago? Queremos crear un ambiente acogedor y relajante que complemente el entorno natural. Estamos pensando en incorporar materiales naturales y tonos terrosos en nuestra decoración. Es una idea genial. Los materiales naturales como la madera y la piedra pueden añadir calidez y un toque de naturaleza al interior. ¿Has considerado algún esquema de color específico? Nos inclinamos por una paleta de colores neutros con toques de azul y verde para reflejar el tranquilo entorno del lago. Debe crear un ambiente relajante y sereno. Me encanta la idea de incorporar azules y verdes. Definitivamente mejorará la conexión con el lago. ¿Qué hay de los muebles y accesorios? Estamos optando por muebles cómodos con un enfoque en la durabilidad y la funcionalidad. Queremos asegurarnos de que sea adecuado tanto para relajarse como para entretener a los huéspedes. En cuanto a los accesorios, estamos considerando elementos inspirados en la naturaleza, como los estampados botánicos y las texturas tejidas. Parece una combinación perfecta de comodidad y estilo. Los accesorios inspirados en la naturaleza llevarán el aire libre al interior y crearán un ambiente armonioso. ¿Has pensado en algún tema o motivo específico? Estamos contemplando un tema náutico para celebrar la ubicación junto al lago. Podría incluir elementos como cuerdas, anclas y conchas marinas. Sin embargo, queremos mantenerlo sutil y no sobrecargar el diseño general. Un tema náutico suena delicioso. Añadirá un toque de encanto costero a su hogar junto al lago. Estoy seguro de que creará un ambiente único y acogedor. ¿Tienes planes para espacios al aire libre? Absolutamente. Estamos planeando tener una cómoda área de descanso en el patio con vista al lago. Será un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de las impresionantes vistas. Parece un lugar idílico para relajarse y disfrutar de la belleza del lago. Me imagino pasar las tardes allí, disfrutando de la tranquilidad. ¿Tienes alguna idea específica de decoración exterior? Estamos considerando incorporar elementos como alfombras de exterior, cojines acogedores e iluminación tenue para que el espacio exterior sea atractivo y acogedor. También queremos tener algunas plantas y flores en macetas para agregar un toque de color y frescura. Las alfombras, los cojines y la iluminación tenue para exteriores crearán un ambiente exterior acogedor y cómodo. La adición de plantas y flores agregará un toque vibrante y refrescante. Suena perfecto. Gracias. Estamos muy entusiasmados con todo el proceso de decoración de nuestra casa junto al lago.
Estamos ansiosos por ver que todo se junte. Me imagino la anticipación. Estoy seguro de que su hogar junto al lago será un verdadero oasis. Mucha suerte con el proceso de decoración. Muchísimas gracias. Agradezco tus amables palabras. Me aseguraré de compartir algunas fotos una vez que todo esté completo. Me encantaría ver el resultado final. Cuídese y disfrute cada momento mientras crea su refugio junto al lago. Lección 10. Planes para almorzar. Hola Anna, ¿te reunirás con tu amiga para almorzar hoy? Hola John. Sí, tengo planes de quedar con un amigo para almorzar. Estamos probando un nuevo restaurante en la ciudad. Eso suena emocionante. Probar nuevos restaurantes siempre es una experiencia divertida. ¿A qué restaurante vas a ir? Es un bistró moderno llamado The Taste Palette. Tienen un menú variado con cocina local e internacional. The Taste Palette suena intrigante. He oído cosas estupendas sobre su comida. ¿En qué tipo de cocina se especializan? Ofrecen una amplia gama de opciones, desde platos mediterráneos hasta fusión asiática. Hay algo para todos los paladares. Eso es maravilloso. Siempre es bueno tener una variedad de opciones. ¿Tienes algún plato específico en mente que quieras probar? He oído que sus platos de mariscos son excelentes, así que podría optar por un salmón a la parrilla con una guarnición de verduras asadas. Suena delicioso. El salmón a la parrilla con verduras asadas parece una opción saludable y sabrosa. Estoy seguro de que será una combinación deliciosa. ¿Probarás algún aperitivo o postre? Tengo la intención de empezar con una refrescante ensalada como aperitivo y, de postre, he oído que no puedes dejar de probar su pastel de lava con chocolate. No puedo resistirme al chocolate. Una ensalada como aperitivo es una excelente manera de comenzar una comida. ¿Y quién puede resistirse a un delicioso pastel de lava con chocolate? Es el final perfecto para un delicioso almuerzo. Absolutamente. Ya lo espero con ansias. Va a ser una experiencia gastronómica memorable. ¿Has hecho algún plan para almorzar? Aún no. Aún estoy decidiendo si voy a salir o empacar un almuerzo casero. Me gusta cocinar, así que siempre es una decisión difícil. Los almuerzos caseros pueden ser igual de deliciosos y satisfactorios. Además, te da la oportunidad de experimentar con diferentes recetas y sabores. Tienes razón, disfruto de la creatividad que conlleva la cocina. Tal vez prepare un sabroso plato de pasta o un delicioso sándwich. Ambas opciones suenan fantásticas. Elijas lo que elijas, estoy seguro de que estará delicioso. Las comidas caseras tienen un toque especial de amor y cuidado. Gracias. Agradezco tus amables palabras. Siempre es bueno esforzarse en preparar una comida. Disfruta de tu almuerzo con tu amigo. Lección 11. Esfuerzo de jardinería. Hola Anna, ¿la jardinería requiere mucho tiempo y esfuerzo? Hola John. Depende de la escala, pero incluso un jardín pequeño puede requerir algo de dedicación y esfuerzo. Ya veo.
Siempre he querido empezar un huerto pequeño, pero me preocupa el compromiso de tiempo. ¿Cuáles son sus pensamientos? Comenzar un huerto puede ser una experiencia gratificante, y el compromiso de tiempo puede variar según las plantas que elija y el nivel de mantenimiento que prefiera. Es bueno saberlo. ¿Cuáles son algunas plantas de bajo mantenimiento que serían adecuadas para un principiante como yo? Para los principiantes, recomiendo comenzar con plantas resistentes como las suculentas o hierbas como la albahaca y la menta. Requieren menos atención y pueden prosperar en diversas condiciones. Las suculentas y las hierbas parecen un excelente punto de partida. Me gusta la idea de cultivar mis propias hierbas para cocinar. ¿Hay algún consejo específico para mantener un jardín pequeño? Absolutamente. Un consejo importante es garantizar un riego adecuado. El riego excesivo o insuficiente puede ser perjudicial para las plantas. También es importante proporcionar suficiente luz solar y una fertilización regular. Tendré en cuenta esos consejos. El riego adecuado y la luz solar son factores clave para el crecimiento saludable de las plantas. ¿Qué pasa con las plagas y enfermedades? ¿Es ese un desafío común en la jardinería? Sí, las plagas y las enfermedades pueden ser un desafío, pero hay medidas preventivas que puede tomar. Inspeccione sus plantas con regularidad para detectar cualquier signo de plaga o enfermedad y aborde el problema de inmediato con métodos orgánicos de control de plagas o tratamientos adecuados. Los métodos orgánicos de control de plagas parecen un enfoque seguro y ecológico. Es bueno saber que hay opciones para proteger las plantas de forma natural. ¿La jardinería tiene algún beneficio adicional aparte del placer de cultivar plantas? Absolutamente. La jardinería tiene numerosos beneficios. Puede ser un gran calmante para el estrés y una forma de conectarse con la naturaleza. También brinda oportunidades para la actividad física y puede mejorar la estética general de su entorno. Puedo ver cómo la jardinería puede ser una actividad terapéutica. La conexión con la naturaleza y la actividad física son importantes para el bienestar general. ¿Hay algún recurso o libro que recomiendes para principiantes? Hay muchos recursos disponibles para principiantes. Algunos libros de jardinería populares para principiantes incluyen The Well-Tempered Garden de Christopher Lloyd, Rodales Basic Organic Gardening de Deborah L. Martin. Proporcionan información valiosa y consejos prácticos. Gracias por las recomendaciones. Investigaré esos libros. Siempre es útil tener recursos confiables al comenzar un nuevo pasatiempo. Agradezco tu orientación. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. La jardinería puede ser un pasatiempo maravilloso y estoy seguro de que lo disfrutará. Si tiene más preguntas, no dude en hacerlas. Gracias. Definitivamente me pondré en contacto si tengo más preguntas. Estoy emocionada de embarcarme en mi viaje de jardinería. Que tengas un buen día. Tú también. Le deseo una experiencia de jardinería fructífera y agradable. Cuídate. Gracias. Cuídate y que tengas un día maravilloso. Lección 12. Manejo del estrés. Hola Anna, el trabajo me ha estado estresando últimamente. ¿Algún consejo sobre cómo manejar el estrés? Hola John. Comprendo cómo el trabajo a veces puede resultar abrumador. Una técnica que me ayuda es respirar profundamente y tratar de priorizar las tareas.
Respirar hondo y priorizar las tareas parecen estrategias eficaces. ¿Cómo ayudan exactamente las respiraciones profundas a controlar el estrés? Los ejercicios de respiración profunda ayudan a activar la respuesta de relajación del cuerpo, reducen las hormonas del estrés y promueven una sensación de calma. Es una técnica simple pero poderosa. Eso es fascinante. No sabía que la respiración profunda tuviera un impacto tan significativo en los niveles de estrés. Definitivamente lo intentaré. ¿Hay alguna otra técnica que recomiendes? Absolutamente. Otra técnica es priorizar tus tareas. Divídelas en pasos más pequeños y manejables y céntrate en una tarea a la vez. Esto puede ayudarle a sentirse más organizado y en control. Dividir las tareas en pasos más pequeños y centrarse en una a la vez tiene sentido. Es fácil sentirse abrumado cuando todo se acumula. Incorporaré este enfoque en mi rutina de trabajo. ¿Hay alguna técnica específica de gestión del tiempo que le resulte útil? La gestión del tiempo es crucial para la gestión del estrés. Una técnica que me parece útil es la técnica Pomodoro. Consiste en trabajar en ráfagas concentradas de 25 minutos, seguidas de breves descansos. Ayuda a mantener la productividad a la vez que evita el agotamiento. La técnica Pomodoro suena interesante. Dividir el trabajo en intervalos con descansos intermedios parece una excelente manera de mantener la concentración y prevenir la fatiga mental. Definitivamente lo intentaré. ¿Qué hay de las técnicas de relajación? ¿Hay alguna que recomiendes? Las técnicas de relajación pueden ser beneficiosas para controlar el estrés. Algunas de las más populares son la meditación, el yoga y escuchar música relajante. Encuentra lo que te gusta e incorpóralo a tu rutina. La meditación, el yoga y la música relajante parecen formas pacíficas de relajarse y desestresarse. Exploraré estas opciones y veré cuál me conviene más. Gracias por las sugerencias. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que encontrar lo que funciona para ti es clave. Experimenta con diferentes técnicas y elige la que te brinde más relajación y alivio. Es un gran consejo. Se trata de encontrar lo que funciona para mí personalmente. Agradezco tu orientación. ¿Hay algo más que recomendaría para controlar el estrés? Una cosa más que te sugiero es participar en actividades que disfrutes fuera del trabajo. Ya sean pasatiempos, pasar tiempo con sus seres queridos o perseguir intereses, hacer las cosas que le gustan puede ayudar a aliviar el estrés y alegrar su vida. Es un recordatorio fantástico. Es importante encontrar tiempo para las actividades que brindan felicidad y satisfacción. Me aseguraré de priorizar mis pasatiempos y de pasar tiempo de calidad con mis seres queridos. Gracias por el recordatorio. De nada. Es esencial mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Me alegra poder ofrecer algunos recordatorios. Recuerda que no eres el único que controla el estrés. Cuídate y mantén una actitud positiva. Gracias. Tu apoyo significa mucho. Cuidaré de mí misma y mantendré una actitud positiva. Que tengas un día maravilloso. Lección 13. Expansión en el extranjero. Hola Anna, he estado pensando en expandirme en el extranjero para aumentar nuestras ventas. ¿Qué opinas? Hola John. La expansión en el extranjero puede ser una gran oportunidad de crecimiento. Abre nuevos mercados y permite llegar a una base de clientes más amplia.
¿Ha considerado algún país específico? He investigado un poco y creo que los países del sudeste asiático podrían ser una buena opción. Sus economías están creciendo rápidamente y existe la posibilidad de que aumente la demanda de nuestros productos. El sudeste asiático parece prometedor. Es una región con una clase media en ascenso y un gasto de los consumidores en aumento. ¿Ha pensado en los desafíos que podríamos enfrentar al expandirnos en el extranjero? Sí, soy consciente de que habrá desafíos. Las diferencias lingüísticas y culturales, los requisitos legales y la logística son algunas de las áreas clave que debemos tener en cuenta. ¿Tiene algún consejo sobre cómo afrontar estos desafíos? Absolutamente. Es crucial realizar una investigación de mercado exhaustiva y comprender la cultura, el idioma y las prácticas comerciales locales. Establecer relaciones con socios locales y contratar talento local también puede ayudar a superar estos desafíos. Establecer relaciones con socios locales y contratar talento local tiene mucho sentido. Pueden proporcionar información valiosa y ayudarnos a navegar por el panorama empresarial local. ¿Qué hay del aspecto financiero? ¿Tiene alguna recomendación sobre la gestión de las finanzas al expandirse en el extranjero? Al expandirse en el extranjero, es importante tener un plan financiero claro. Considera factores como los tipos de cambio, las regulaciones tributarias y el establecimiento de relaciones bancarias locales. Trabajar con asesores financieros que se especialicen en negocios internacionales puede ser beneficioso. Establecer un plan financiero claro y trabajar con asesores financieros especializados en negocios internacionales parecen medidas inteligentes. Es crucial contar con una base sólida para administrar las finanzas de manera eficaz. ¿Hay alguna ventaja potencial que debamos tener en cuenta al expandirnos en el extranjero? La expansión en el extranjero puede traer varias ventajas. Además de aumentar las ventas, puede conducir a la diversificación de los mercados, a reducir la dependencia de un mercado único y al acceso a nuevas tecnologías e innovaciones. También puede mejorar la presencia global de nuestra marca. La diversificación de los mercados, la reducción de la dependencia y el acceso a nuevas tecnologías son ventajas convincentes. La expansión en el extranjero parece un movimiento estratégico para nuestro negocio. ¿Qué hay del aspecto operativo? ¿Alguna recomendación sobre la gestión de las operaciones al expandirse internacionalmente? La gestión de las operaciones al expandirse internacionalmente requiere una planificación cuidadosa. Implica establecer cadenas de suministro eficientes, adaptarse a las normativas locales y garantizar una comunicación eficaz entre la sede central y las oficinas en el extranjero. Es esencial contar con un marco operativo sólido. Las cadenas de suministro eficientes, la adaptación a las normativas locales y la comunicación eficaz son consideraciones clave para la gestión de las operaciones. Me aseguraré de priorizar estos aspectos cuando me expanda en el extranjero. Gracias por la orientación. De nada. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas. Expandirse en el extranjero puede ser un viaje desafiante pero gratificante. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en comunicarse con nosotros. Gracias. Agradezco tu apoyo. Definitivamente me pondré en contacto con usted si necesito más orientación. Por una expansión exitosa en el extranjero. Absolutamente. Le deseo todo el éxito en su expansión en el extranjero. Felicidades por eso. Gracias. Saludos a las nuevas oportunidades y al crecimiento. Que tengas un día fantástico. Lección 14. Relajación de fin de semana.
Hola Anna, ¿qué sueles hacer los fines de semana? Me gusta relajarme en casa y ver películas. Hola John. Los fines de semana, disfruto de una combinación de relajación y actividades. A menudo empiezo por recuperar el sueño y luego me dedico a pasatiempos como leer o salir a caminar. ¿Qué hay de ti? Oh, eso suena bien. Normalmente prefiero un fin de semana agradable en casa. Me resulta relajante relajarme y ver películas. Me ayuda a recargar energías para la próxima semana. Ver películas es una excelente manera de relajarse y disfrutar de un tiempo de inactividad. ¿Tienes algún género cinematográfico o actor favorito? Soy fan de las películas de acción y aventuras. Disfruto de la emoción y el entusiasmo que traen. En cuanto a los actores, Tom Hanks y Scarlett Johansson me parecen muy talentosos. ¿Qué hay de ti? ¿Algún género o actor favorito? Me inclino más por los dramas y las comedias. A menudo evocan una variedad de emociones y proporcionan un buen equilibrio. En cuanto a los actores, Meryl Streep y Robert Downey Jr. están entre mis favoritos. ¿Has visto alguna buena película últimamente? Hace poco vi una película de ciencia ficción llamada Interstellar. Tenía una historia cautivadora y unos gráficos impresionantes. Lo recomiendo mucho. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna película que hayas visto últimamente que recomendarías? El Libro Verde es una película que vi hace poco. Es una historia conmovedora sobre la amistad y la superación de los prejuicios. La encontré increíblemente conmovedora y sugerente. ¿Qué es lo que más te gusta de ver películas en casa? Una cosa que me gusta de ver películas en casa es la comodidad y la conveniencia. Puedo crear un ambiente acogedor, hacer palomitas y tener una noche de cine sin salir de casa. Es una buena manera de relajarse y descansar. ¿Tienes algún ritual para ver películas o algún aperitivo que te guste disfrutar? Me gusta hacer una taza de chocolate caliente y acurrucarme en el sofá con una manta acogedora. Aumenta la comodidad general y mejora la experiencia de ver películas. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna merienda o ritual favorito cuando ves películas en casa? Oh, el chocolate caliente suena delicioso. Por lo general, opto por los bocadillos clásicos de las películas, como palomitas o patatas fritas. Es un placer simple que se suma al disfrute de la película. ¿Tiene alguna recomendación de películas que deba añadir a mi lista de reproducción? Si te gustan los dramas, te recomiendo The Shawshank Redemption. Es un clásico atemporal con una historia poderosa. Para las comedias, The Gran Budapest Hotel es una película encantadora y estrafalaria. Estoy seguro de que las disfrutarás. ¿Algún género o película en concreto que te gustaría que te recomendara? Gracias por las recomendaciones. Definitivamente los agregaré a mi lista de seguimiento. Si tienes alguna buena sugerencia de películas de ciencia ficción o acción, me encantaría escucharla. Para la ciencia ficción, Inception es una película alucinante que te mantiene comprometido de principio a fin. Y para la acción, M.A. Max, Fury Road es una aventura llena de adrenalina. Espero que los disfrutes. Tanto Inception como M.A. Max, Fury Road suenan intrigantes. Me aseguraré de echarles un vistazo. Gracias por las sugerencias. Ha sido genial hablar de películas contigo. De nada. Siempre me gusta hablar de películas. Fue una conversación divertida. Si alguna vez quieres más recomendaciones de películas o tienes algún otro tema en mente, no dudes en preguntar. Gracias. Lo agradezco.
Definitivamente me pondré en contacto con usted si necesito más recomendaciones o si tengo otros temas que tratar. Que tengas un día fantástico. Lección 15. Escapada a la playa. Hola Anna, he estado soñando con una escapada a la playa. El sonido de las olas y la arena bajo mis pies suena perfecto. ¿Vamos a buscar alojamiento? Hola John. Una escapada a la playa suena increíble. Empecemos por investigar algunos alojamientos. ¿Tienes en mente algún destino de playa específico? He oído cosas estupendas sobre Bali. Sus playas son impresionantes y es conocida por su vibrante cultura. ¿Qué opinas? Bali parece una elección fantástica. Las playas son realmente hermosas y hay muchas actividades para disfrutar. ¿Vamos a buscar hoteles o considerar alquilar una villa frente al mar? Alquilar una villa frente al mar parece una opción lujosa y relajante. Proporcionaría privacidad y acceso directo a la playa. Exploremos algunos alquileres de villas. Acordado. Alquilar una villa frente al mar mejoraría la experiencia en general. Buscaré algunas opciones y comprobaré su disponibilidad. ¿Cuántas habitaciones debemos buscar? Optemos por una villa con al menos 3 dormitorios. De esa forma, tendremos suficiente espacio para todos y podremos invitar a amigos si quieren unirse a nosotros. ¿Qué otros servicios deberíamos tener en cuenta? Sería genial si la villa tuviera una piscina privada, una cocina totalmente equipada y áreas de descanso al aire libre para disfrutar de las vistas a la playa. Los tendré en cuenta durante la búsqueda. ¿Alguna otra preferencia específica? Una zona de barbacoa sería una buena adición para cocinar y comer al aire libre. Además, sería conveniente que la villa ofreciera equipamiento de playa como sombrillas y sillas de playa. ¿Hay algo más que debamos considerar? Buen punto. Me aseguraré de buscar villas con instalaciones para barbacoas y equipamiento de playa. Además, debemos considerar la proximidad de la ubicación a las atracciones y restaurantes cercanos. De esa manera, tendremos opciones para explorar y salir a cenar. ¿Hay alguna actividad específica que te gustaría probar? Me encantaría probar el snorkel y el surf. Bali es conocida por sus excelentes lugares para bucear y surfear. Practicar deportes acuáticos añadiría algo de emoción al viaje. ¿Tienes alguna actividad en mente? El snorkel y el surf son opciones populares en Bali, y estaré encantado de acompañarte. Además, me gustaría explorar los mercados locales, visitar sitios culturales y, tal vez, tomar una clase de yoga. Es importante encontrar un buen equilibrio entre relajación y exploración. ¿Cuánto tiempo debemos planear quedarnos? Creo que una semana sería una buena duración para nuestra escapada a la playa. Proporcionaría tiempo suficiente para relajarnos, explorar y sumergirnos de verdad en el estilo de vida de la playa. ¿Eso funciona para ti? Una semana suena perfecta. Nos da tiempo suficiente para disfrutar de la playa, participar en actividades y experimentar la cultura local. Finalicemos la reserva de la villa y comencemos a planificar nuestro itinerario. Estoy emocionada. Absolutamente. Una vez que aseguremos la villa, podemos empezar a planificar los detalles de nuestro viaje. Va a ser una escapada inolvidable a la playa. Gracias por ayudarnos con el alojamiento. De nada. Es un placer ayudar. Me muero por nuestra aventura en la playa. Si necesita más ayuda o tiene alguna otra idea, no dude en contactarnos. Hagamos que este viaje sea increíble.
Gracias. Agradezco tu apoyo. Definitivamente me pondré en contacto contigo si necesito más ayuda o tengo más ideas. Hagamos de este viaje uno digno de admirar. Que tengas un día fantástico. Lección 16. Inspiración artística. Hola Anna, siempre me inspiran diferentes formas de arte. Tienen una forma de despertar la creatividad dentro de mí. ¿Qué hay de ti? Hola John. La expresión artística es realmente inspiradora. Me parece fascinante cómo el arte puede transmitir emociones y contar historias. ¿Hay alguna forma de arte específica que te cautive? Me atraen especialmente las pinturas. El uso de colores, texturas y pinceladas crea un lenguaje visual que me llama la atención. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna forma de arte que te guste? Aprecio varias formas de arte, pero me gusta especialmente la fotografía. Capturar momentos en el tiempo y contar historias a través de imágenes es una forma poderosa de transmitir emociones y perspectivas. ¿Has visitado alguna galería de arte o exposición recientemente? Hace poco visité una galería de arte contemporáneo en el centro. Fue una experiencia que hizo reflexionar. Las obras de arte desafiaron mi percepción y provocaron conversaciones interesantes. ¿Qué hay de ti? ¿Has ido a alguna exposición de arte últimamente? Asistí a una exposición de fotografía que mostraba fotografías de la naturaleza y la vida silvestre. Las imágenes fueron impresionantes y me hicieron apreciar aún más la belleza de nuestro mundo natural. ¿Tienes algún artista o fotógrafo favorito? Uno de mis pintores favoritos es Vincent Van Gogh. Su uso de colores vibrantes y pinceladas atrevidas crea una sensación de movimiento y emoción en sus obras. ¿Qué hay de ti? ¿Algún artista o fotógrafo favorito? Admiro las obras de Frida Kahlo. Sus autorretratos son profundamente personales y reflejan sus experiencias y emociones. En cuanto a los fotógrafos, las obras de Ansel Adams y Annie Leibovitz me parecen increíblemente cautivadoras. ¿Te dedicas a algún pasatiempo artístico? Disfruto dibujando y pintando como pasatiempo. Me permite expresar mi creatividad y relajarme. A veces, incluso voy a clases de arte locales para aprender nuevas técnicas. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún pasatiempo artístico? Me dedico a la fotografía como pasatiempo. Me encanta capturar momentos y experimentar con diferentes ángulos y composiciones. Es una forma de explorar el mundo a través de una lente creativa. ¿Hay alguna forma de arte que te gustaría explorar más a fondo? Me encantaría explorar la escultura. La idea de dar forma y moldear materiales en formas tridimensionales me intriga. Sería un desafío nuevo y emocionante. ¿Hay alguna forma de arte que hayas sentido curiosidad por probar? Siempre he sentido curiosidad por la cerámica. El proceso de trabajar con arcilla y crear objetos funcionales o decorativos es fascinante. Sería una forma de arte práctica y táctil para explorar. ¿Qué es lo que más te inspira cuando se trata de arte? La naturaleza es a menudo la que más me inspira. Los colores, los patrones y la belleza que se encuentran en el mundo natural son una fuente constante de inspiración. ¿Qué hay de ti? ¿Qué inspira tus esfuerzos artísticos? Encuentro inspiración en la vida cotidiana. Las personas, las emociones y los detalles sutiles que a menudo pasan desapercibidos pueden estimular mi creatividad. Se trata de encontrar la belleza en lo ordinario. ¿Tienes planes futuros para explorar más arte?
Planeo visitar más exposiciones de arte, explorar diferentes estilos de arte y seguir perfeccionando mis habilidades de pintura. Es un viaje de autoexpresión y descubrimiento. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes planes futuros para explorar más a fondo tus intereses artísticos? Me gustaría experimentar con diferentes géneros y técnicas fotográficas. También planeo asistir a talleres y conectarme con otros fotógrafos para aprender y crecer. Es un proceso continuo de desarrollo artístico. Es maravilloso escuchar eso. Los viajes artísticos están en constante evolución y ofrecen infinitas posibilidades. Te deseo lo mejor en tus exploraciones. Gracias. Del mismo modo, le deseo lo mejor en sus esfuerzos artísticos. Sigue creando y encontrando inspiración en el mundo que te rodea. Que tengas un día fantástico. Gracias. Agradezco tus amables palabras. Sigue persiguiendo también tus pasiones artísticas. Que tengas un buen día. Lección 17. Anuncio llamativo. Hola Anna, ¿qué te ha parecido el nuevo anuncio? Me pareció bastante llamativo e innovador. Hola John. Estoy de acuerdo, el nuevo comercial definitivamente me llamó la atención. Las imágenes y la narración fueron impresionantes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? El uso de colores vibrantes y la cinematografía creativa fueron llamativos. Creó una experiencia visualmente atractiva que me mantuvo comprometida. ¿Notaste algún elemento en particular que te llamara la atención? Absolutamente. La elección musical fue perfecta. Agregó un ambiente enérgico y optimista al comercial, haciéndolo aún más memorable. ¿Te pareció que la historia era fácil de seguir? Sí, la historia era clara y fácil de entender. Transmitía eficazmente el mensaje del producto o servicio que se anunciaba. ¿Sentías lo mismo? Estoy de acuerdo, la historia estaba bien elaborada. Comunicó de manera efectiva los beneficios y las características del producto de una manera atractiva. ¿El anuncio despertó tu curiosidad por saber más sobre el producto? Definitivamente despertó mi curiosidad. El comercial me dejó con ganas de aprender más sobre el producto y cómo podría beneficiarme. ¿También te sentiste intrigado? Sí, el anuncio fue muy memorable. Las imágenes únicas y la cautivadora narración hicieron que se destacara de otros anuncios. Dejó una impresión duradera. ¿Sentías lo mismo? Estoy totalmente de acuerdo. El comercial fue memorable y dejó una fuerte impresión. Es un testimonio de la capacidad del equipo creativo para captar la atención y crear impacto. ¿Hablaste del anuncio con alguien más? Sí, de hecho compartí el comercial con mis amigos y familiares. Tuvimos una animada discusión sobre su creatividad y eficacia. ¿También hablaste de ello con alguien? Eso es genial. También compartí el comercial con algunos amigos. Intercambiamos ideas y opiniones sobre sus elementos artísticos y su impacto general. Desató conversaciones interesantes. ¿El anuncio hizo que te interesaras más por la marca? Sí, definitivamente aumentó mi interés por la marca.
El anuncio mostró la creatividad y la innovación de la marca, lo que despertó mi curiosidad por explorar sus otras ofertas. ¿Sentías lo mismo? Absolutamente. El anuncio reflejaba los valores de la marca y me llamó la atención. Ahora estoy más inclinado a aprender más sobre sus productos y servicios. ¿El anuncio lo inspiró de alguna manera? Me inspiró creativamente. La estética visual y las técnicas narrativas del anuncio me hicieron pensar en nuevas formas de abordar los proyectos. ¿El anuncio también te pareció inspirador? También me sentí inspirada. El enfoque innovador del anuncio me animó a pensar de forma innovadora y a explorar nuevas ideas dentro de mi propio trabajo. Siempre es reconfortante ver tanta creatividad. ¿Tienes alguna idea final sobre el anuncio? En general, pensé que el comercial fue una publicidad exitosa y que llamó la atención. Sus llamativas imágenes y su innovadora narración lo hicieron memorable. Tengo muchas ganas de ver qué más tiene la marca en la tienda. ¿Qué hay de ti? Comparto los mismos sentimientos. El comercial destacó en términos de creatividad y eficacia. Me dejó con ganas de saber más sobre la marca y sus ofertas. Fue una gran experiencia de visualización. De hecho, lo era. El impacto y la creatividad del anuncio lo convierten en un gran ejemplo del que otros pueden aprender. Gracias por discutirlo conmigo. De nada. Ha sido un placer hablar del anuncio contigo. Si encuentra otros anuncios interesantes u obras creativas, no dude en compartirlos. Sigamos explorando y aprendiendo juntos. Que tengas un día maravilloso. Gracias. Agradezco tu entusiasmo. Definitivamente estaré atento a las obras más interesantes para compartir. Que tengas un día fantástico también. Lección 18. Celebraciones memorables. Hola Anna, ¿tienes algún recuerdo favorito de estas celebraciones? Oh, muchas. Pero creo que la más memorable fue cuando organizamos una fiesta sorpresa para la graduación de mi hermana. Hola John. Por supuesto, las celebraciones suelen crear recuerdos maravillosos. Esa fiesta sorpresa suena emocionante. ¿Puedes contarme más al respecto? Claro. Planeamos la fiesta sorpresa durante semanas. Decoramos la casa con globos y serpentinas e invitamos a todos nuestros amigos y familiares. Cuando mi hermana entró por la puerta, todos gritaron, ¡sorpresa! Su reacción no tuvo precio. Eso suena increíble. Me imagino la alegría y la emoción en la habitación. Siempre es reconfortante ver la verdadera sorpresa y felicidad de alguien. ¿Tuviste alguna otra celebración memorable? Sí, otra celebración memorable fue el 25 aniversario de boda de mis padres. Organizamos una gran fiesta en un lugar precioso. Tuvimos una banda en vivo, comida deliciosa y discursos sinceros. Fue una noche llena de amor y risas. Vaya, un aniversario de bodas de plata es definitivamente un hito que vale la pena celebrar. La gran fiesta debe haber sido un hermoso tributo al amor perdurable de tus padres. ¿Tuvieron algún momento especial durante la celebración? Absolutamente. Renovaron sus votos durante la celebración. Fue un momento conmovedor cuando reafirmaron su compromiso mutuo frente a todos nuestros seres queridos. No había ni un ojo seco en la habitación. Eso suena increíblemente significativo.
Debe haber sido un momento poderoso y emotivo para tus padres y todos los presentes. Celebraciones como estas realmente unen a las personas y crean recuerdos duraderos. ¿Tienes alguna otra celebración favorita? Sí, una de mis celebraciones favoritas fue una fiesta sorpresa que organicé para el cumpleaños de mi mejor amiga. Invité a todos nuestros amigos cercanos y organicé una serie de actividades y juegos divertidos. Ver su reacción cuando entró en la habitación llena de seres queridos no tuvo precio. Eso suena genial. Las fiestas sorpresas siempre son una excelente manera de mostrarle a alguien lo mucho que significa para ti. El elemento sorpresa añade una capa extra de emoción y alegría a la celebración. ¿Tu amigo tuvo un momento favorito de la fiesta? Le encantó la sorpresa en sí, pero su momento favorito fue cuando todos nos reunimos para cantar "Feliz cumpleaños" y le obsequiamos con un regalo personalizado. Fue un gesto sencillo, pero significó mucho para él. Eso es maravilloso. A menudo son los gestos sinceros y los toques personales los que hacen que las celebraciones sean realmente especiales. Es fantástico que hayas podido crear una experiencia tan memorable para tu amigo. ¿Has asistido a alguna celebración memorable organizada por otras personas? Sí, asistí a una boda en la que la pareja sorprendió a todos con un baile de flash mob durante la recepción. Fue inesperado y trajo mucha alegría al ambiente. La energía y el entusiasmo eran contagiosos. Suena como una idea fantástica. Un baile flashmob es una forma única y creativa de involucrar a todos y hacer que la celebración sea aún más memorable. Debe haber sido una boda memorable para todos los involucrados. ¿Alguna vez ha celebrado un hito o logro propio? Sí, lo celebré cuando por fin terminé mi primera maratón. Fue un logro personal que requirió meses de entrenamiento y dedicación. Cruzar la línea de meta y ser recibido por mis amigos y familiares fue un momento que nunca olvidaré. Eso es increíble. Correr una maratón no es tarea fácil, y completarla es un logro tremendo. Celebrar su arduo trabajo y perseverancia con sus seres queridos debe haber hecho que la experiencia sea aún más gratificante. ¿Tienes alguna idea final sobre las celebraciones y los momentos memorables? Las celebraciones son importantes porque unen a las personas, crean recuerdos alegres y marcan hitos importantes en nuestras vidas. Ya sea una fiesta sorpresa, una boda o logros personales, estos momentos se convierten en recuerdos preciados que podemos recordar con felicidad. No podría estar más de acuerdo. Las celebraciones nos permiten apreciar y apreciar los hermosos momentos de la vida. Nos recuerdan la importancia del amor, la amistad y el crecimiento personal. Sigamos creando y celebrando juntos más momentos memorables. Absolutamente. Aprovechemos cada oportunidad para celebrar los hitos de la vida y crear recuerdos duraderos. Gracias por hablar de este tema conmigo. Gracias. Ha sido un placer hablar de celebraciones y momentos memorables con ustedes. Que tengáis muchas más celebraciones alegres en el futuro. Gracias. Te deseo lo mismo. Cuídate y que tengas un día maravilloso. Lección 19. Flexibilidad en los pagos. Hola Anna, me preguntaba si es posible pagar la tarifa de alquiler más adelante. Estoy un poco corto de efectivo en este momento. Hola John. Comprendo tu situación. Permítame consultar con mi gerente para ver si podemos hacer un arreglo para usted. Sería estupendo. Agradezco tu ayuda.
Por favor, hágamelo saber tan pronto como tenga una respuesta. Claro. Hablaré con mi gerente y me pondré en contacto contigo lo antes posible. Mientras tanto, ¿hay una fecha específica en la que crees que podrás realizar el pago? Lo ideal sería poder pagar dentro de la próxima semana. Espero que lleguen algunos fondos para entonces. Vale, tomaré nota de eso. Siempre es útil tener un cronograma claro para los pagos. Haré todo lo que pueda para resolver algo para ti. Gracias. Agradezco mucho tu comprensión. He sido un cliente fiel durante mucho tiempo y valoro los servicios que brinda su empresa. Valoramos su patrocinio y queremos ayudarlo en la medida de lo posible. Nuestro objetivo es garantizar la satisfacción del cliente. Lo enfatizaré cuando hable con mi gerente. Eso significa mucho para mí. Me alegra saber que la satisfacción del cliente es una prioridad para su empresa. Me hace sentir valorado como cliente. Absolutamente. Nos esforzamos por brindar un servicio excelente y mantener relaciones positivas con nuestros clientes. También transmitiré sus comentarios a mi gerente. Gracias. Su disposición a ayudar y su compromiso con la satisfacción del cliente realmente diferencian a su empresa de las demás. Espero que podamos encontrar una solución que funcione para ambas partes. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución. Entendemos que pueden surgir situaciones financieras inesperadas y estamos aquí para ayudarlo. Haré todo lo posible para negociar un acuerdo de pago flexible. Agradezco su apoyo. Es reconfortante saber que estás de mi lado y que estás dispuesto a trabajar conmigo durante este contratiempo temporal. Es un placer atenderle. Valoramos su negocio y queremos mantener una relación positiva con usted. Lo mantendré informado sobre el progreso de su solicitud. Gracias una vez más. Su profesionalismo y empatía son realmente encomiables. Espero tener noticias suyas pronto. Eres muy bienvenido. Es un placer ayudarlo. Haré de su solicitud una prioridad y le proporcionaré información actualizada lo antes posible. Agradezco tu dedicación. Su excepcional servicio de atención al cliente es un testimonio de los valores de su empresa. Me alegro de haberme puesto en contacto con usted para solicitar ayuda. Gracias por sus amables palabras. Siempre es gratificante ayudar a clientes como tú. Estamos aquí para apoyarte en todo lo que podamos. Estaré en contacto pronto. Esperaré con impaciencia su respuesta. Una vez más, gracias por su comprensión y disposición a adaptarse a mi situación. De nada. Comprendo la importancia de la flexibilidad y de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Hablamos pronto. Gracias. Cuídate y que tengas un día maravilloso. Lección 20. Correr el supermercado por la mañana. Hola Anna, me dirijo al supermercado. ¿Necesitas algo? Hola John. En realidad, es perfecto. También necesito huevos y leche para desayunar. ¿Podrías cogerlos para mí, por favor? Absolutamente. Considéralo hecho.
¿Hay alguna marca específica de huevos y leche que prefieras? Cualquier marca de huevo servirá, pero prefiero la leche entera. Gracias por preguntar. Tomado nota. Me aseguraré de conseguirte leche entera. ¿Necesitas algo más de la tienda? Eso es todo por ahora. Agradezco tu ayuda. Oh, espera. ¿También puedes pedir una barra de pan si tienen pan fresco? Por supuesto. Voy a comprobar si hay una barra de pan recién hecha mientras esté allí. ¿Hay algo más en tu lista? No, eso es todo por ahora. Me aseguraré de reponer otros artículos más adelante. Gracias por su ayuda. Es un placer para mí. Estoy encantado de ayudar. Volveré en breve con sus compras. Tómate tu tiempo. Agradezco tu esfuerzo. Que tengas un agradable viaje a la tienda. Gracias. Volveré antes de que te des cuenta. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cuídate y feliz compra. Estoy de vuelta. Tengo los huevos, la leche y una barra de pan recién hecha, tal como me pediste. Eso es maravilloso. Gracias por encargarte de la compra. Agradezco tu consideración. De nada. Ha sido un placer ayudarlo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar? No por el momento. Has sido de gran ayuda. Te avisaré si necesito algo más. Suena bien. No dudes en comunicarte con nosotros si necesitas algo. Que tengas un día fantástico.